La Patagonia Argentina se prende fuego y te cuento todo en este absurdo nacional. Vamos. Como ya es costumbre en Argentina, porque sí, esto sucede todos los años, la Patagonia se está prendiendo fuego. Y a raíz de esto hay un montón de cosas que se están diciendo, un montón de contexto y cuestiones que hay que tener en cuenta y mi intención es comentarlas hoy, charlar sobre este tema hoy y sobre todo informar para que tengas en cuenta qué es lo que tenés que creer, qué es lo que no tenés que creer, qué está sucediendo, cuáles son las diferentes posturas, porque lamentablemente en Argentina todo, absolutamente todo se politiza, así que no podemos tomar un incendio como algo normal, sino que politizamos eso también y bueno, incluso a veces las causas de los incendios son políticas también. Entonces bueno, ¿por qué no analizar un poco qué es lo que está sucediendo, cuáles son las diferentes posturas? Así podemos tener más información al respecto. Lo que veías recién mientras yo estaba hablando era uno de los videos que tengo para mostrarte sobre la Patagonia incendiada. Este es otro. Acá vemos cómo se está sucediendo el desastre natural que vemos acá, cómo los bosques se incendian. En fin, durísimo. Este es otro de los videos donde se pueden observar las columnas de fuego y los bosques incendiándose. Bien, ya vimos algunos videos de la Patagonia prendiéndose fuego. Ahora lo que hay que analizar es qué es lo que está pasando, cómo están reaccionando las distintas partes del espectro político nacional y cómo podemos abordar este tema para obtener el mayor conocimiento posible sobre esta situación. Lo primero a tener en cuenta, y es algo que ya mencioné, esto sucede todos los años en Argentina, ¿sí? Esto no es nuevo. Todos los años en Argentina hay incendios en la Patagonia, en realidad en todo el país, pero hoy nos vamos a enfocar más en la Patagonia. Todos los años sucede y todos los años se suceden las mismas críticas desde los distintos sectores políticos. Todos los años se habla de lo mismo, todos los años se acusa más o menos a las mismas personas. Esto es algo a lo que ya estamos acostumbrados. Y como esto sucede todos los años, me tomé el trabajo de buscar un poco de información sobre la cantidad de hectáreas quemadas en la Patagonia a lo largo de los últimos años. En este cuadro comparativo podemos ver que del 2011 al 2014 se quemaron entre 15.000 y 30.000 hectáreas, fueron años de un impacto moderado. En el 2015 se quemaron más de 40.000 hectáreas en la Patagonia. Del 2016 al 2019 hay registros de entre 20.000 y 45.000 hectáreas. El 2021 hay alrededor de 30.000 hectáreas quemadas en la Patagonia. Ya con Javier Milei en el 2024 hay alrededor de 10.000 hectáreas quemadas en la Patagonia. 2025 registra 31.000 hectáreas y en enero del 2026, esto es bastante alarmante porque van muy pocos días de enero, se registran entre 15.000 y 20.000 hectáreas afectadas actualmente por los incendios. Esto quiere decir que han habido años peores, sí, pero enero recién empieza, 2026 recién empieza y ya se registran focos altos de incendios en la Patagonia. A nivel nacional, los registros también son interesantes. En el 2020, durante el gobierno de Alberto Fernández, se registran 1.15 millones de hectáreas. Es el pico histórico de más hectáreas quemadas a nivel nacional en Argentina. Esto es interesante porque más adelante vamos a ver que la oposición a Milei le critica la reducción de presupuesto para el control del fuego a nivel nacional. Es un relato que un poco se cae si tenemos en cuenta que en el 2020, con las políticas públicas de Alberto Fernández, la financiación estatal era total, el presupuesto estaba completo y aún así tuvimos el pico histórico de 1.15 millones de hectáreas. Durante el 2021 se registraron 331.000 hectáreas afectadas por incendios a nivel nacional, un 70% menos que el año anterior, pero de todas maneras muy alto. Durante el 2022 se registraron de 560.000 a 700.000 por un gran impacto en Corrientes en la gestión de Alberto Fernández. De nuevo, con todo el presupuesto a disposición.
Es curioso analizar que en el 2022, cuando el presupuesto estaba completo y cuando era el auge de las políticas públicas y del Estado presente, se registraron 700.000 hectáreas incendiadas a nivel nacional. El año siguiente se registran alrededor de 91.000 hectáreas. Ya con Javier Milei a la cabeza del Poder Nacional, se registran 91.000 hectáreas incendiadas a nivel nacional. El número bajó considerablemente, incluso si tenés en cuenta el mejor año de Alberto, que fue el 2021, con 331.000 hectáreas. Ahora bien, en enero del 2026, todo el mundo está hablando de los incendios en la Patagonia. Es verdad, han pasado 15 días solamente y ya se registran números mayores a los 21.000 hectáreas afectadas en la Patagonia. Otra cosa a tener en cuenta es una parte de la investigación que hice en la que pude ver un gráfico de la cobertura arbórea que se ha ido perdiendo en Argentina a lo largo de los años por los incendios. Básicamente es la cantidad de árboles que perdimos por los incendios en la Argentina a través de los años. Acá se puede ver el transcurso de todos los años, desde el 2001 hasta el 2024, y tenemos en rosado la pérdida de cobertura arbórea y en marrón acá abajo la pérdida de cobertura arbórea a causa de los incendios, ¿sí? Vamos a centrarnos específicamente en esa barra de color marrón, ¿sí? Podemos ver que en el 2013 es el más grande, con 73 kilohectáreas, ¿sí?, consumidas por incendio en Argentina. Esto es durante el gobierno de Cristina Kirchner. Y después, si nos vamos a la época de Alberto Fernández, 2020, 21, 22, tenemos en el 2020 la mayor cantidad, 43 kilohectáreas consumidas por incendio, ¿sí? Ya después en el 21 tenemos 34, en el 22 38, y ya después al 2023 baja a 26 y el 2024 baja a 17, ¿sí? Entonces vemos una tendencia desde el gobierno de Alberto Fernández hasta la actualidad, una tendencia bajista, ¿sí?, desde que asumió Javier Milei. Pero bueno, me llamó la atención que los mayores registros o el mayor registro en los últimos 25 años se ve en el 2013, ¿sí? Para tenerlo en cuenta eso también a la hora de analizar el impacto de los incendios en cuanto a la cantidad de árboles a nivel nacional. Ahora bien, para analizar toda esta situación es importante tener en cuenta las críticas que le hace la oposición al gobierno de Javier Milei. Una de las críticas con más peso de la oposición hacia Javier Milei es el desfinanciamiento de las partidas presupuestarias de Nación hacia todo lo relacionado al control de incendios. Se acusa al gobierno de haber dejado de gastar el 25% del presupuesto asignado en 2025 por el objetivo del déficit cero, lo que supuestamente impidió comprar insumos antes de que empezara la temporada de fuego. Ahora bien, si analizamos el 2025 nos vamos a dar cuenta que a nivel nacional hubieron alrededor de 150.000 hectáreas incendiadas. Vamos de nuevo al histórico que mostrábamos recién, donde podemos ver que 150.000 hectáreas afectadas en 2025 es un número mucho menor a todo lo registrado durante durante los años de gobierno de Alberto Fernández. De nuevo, donde estaban todas las partidas presupuestarias asignadas y se entregaba el 100% del dinero. Otra de las críticas al gobierno es el recorte en el presupuesto 2026. Se denuncia que el presupuesto actual contempla una caída real de más del 70% de presupuesto para el SNMF, que es el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, lo que deja a las provincias solas encargándose de esta cuestión por su propia cuenta. Y por último, la otra crítica en cuanto a lo fiscal es la precarización de los brigadistas. Critican que los salarios de los brigadistas son muy bajos, más bajos de lo habitual. Estos brigadistas tienen su propio sistema de reclamos, digamos, quieren un sistema previsional jubilatorio diferente al del resto. Por supuesto, reclaman aumentos salariales, en fin. Otra parte del espectro opositor tiene una crítica un poco más ambiental
ambiental. Ellos hablan del negocio del fuego. Argumentan que el intento de Milei por derogar la ley de manejo de fuego, que es la ley 27.604, busca beneficiar a desarrolladores inmobiliarios. Sostienen que si se quita la prohibición de vender tierras quemadas por entre 30 y 60 años, se incentiva a quemar para construir. Esto es importante explicarlo. Existe en Argentina una ley denominada Ley del Fuego, Ley de Manejo del Fuego, que básicamente, entre muchas otras cosas, prohíbe la venta de tierras incendiadas durante entre 30 y 60 años. Supongamos que yo soy propietario de una tierra que se incendió. Esa tierra no la puedo vender, no la puedo comercializar por entre 30 a 60 años. Te bloquea la venta de esa propiedad. Fíjense lo que dice acá, es interesante. Argumentan que el intento de Milei por derogar la ley de manejo de fuego, o sea, el intento, ¿qué quiere decir eso? No se entiende. La ley de manejo de fuego actualmente está vigente. Todos estos incendios que se están sucediendo en este momento no parecieran tener que ver con que hayan actores interesados en comercializar estas tierras, porque si vos lo que quisieras es comercializar la tierra, hoy en día en Argentina, lo menos que deberías hacer es incendiarla, porque al incendiarla queda bloqueada durante, de nuevo, entre 30 y 60 años. O sea, imagínate que el valor de la tierra se pierde inmediatamente. Entonces, el argumento de Milei en algún momento habló de derogar la ley, no es nada eso. Milei puede hablar de muchas cosas, pero no hay un proyecto de ley presentado para derogar la ley, nada de eso ha sucedido, ¿sí? Entonces, la ley sigue vigente, por lo tanto, los incendios de hoy, los que se están sucediendo en este momento, mientras grabo este video en la Patagonia, no parecieran tener que ver con la comercialización de tierra. Más bien se podría utilizar el argumento contrario. Pareciera o podría uno decir, si quisiera, y sería un argumento mucho más válido, que quizás alguien está intentando bloquear esas tierras para que no se puedan vender, para que no se puedan comercializar. Y después recordemos siempre lo que en este canal decimos, que es que el privado tiene derecho a hacer de su propiedad privada lo que quiera. Y si yo quiero vender una tierra, debería poder venderla. Si es mía, si me pertenece, ¿por qué no puedo venderla? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Otra cosa que sí sucedió y que también le critican al gobierno de Javier Milei es que durante la ley base se pasaron un montón de artículos que flexibilizan los controles ambientales, ¿sí? Entonces argumentan que estas flexibilizaciones permiten que hayan zonas protegidas que pasen a ser zonas de producción agropecuaria más fácilmente después de un incendio. Es decir, te limpian el terreno incendiando bosques y bueno, y después puede pasar a ser zona de producción agropecuaria de forma más fácil. Este argumento también un poco se cae porque, de nuevo, la ley de fuego sigue vigente. Entonces, la ley de fuego habla específicamente del cambio de uso de la tierra, es decir, si yo, no es solamente venderla, si era una tierra que estaba declarada para ser utilizada de una manera, no puedo después pasar a utilizarla de otra post incendio, ¿sí? Todavía eso está vigente, no se ha eliminado. Y esto lo digo mucho y trato de dejarlo muy en claro, porque mucha cuenta de Twitter, mucho opinólogo hablando de que esta ley se derogó y no es real esto, no está derogada esta ley, ¿sí? Esta ley está vigente en este momento. Otra de las críticas de la oposición ronda el eje de la soberanía y los recursos naturales. Tiene que ver con la ley de tierras y la extranjerización. No sé si sabías, pero el gobierno de Javier Milei derogó un cupo que había para venta de tierras a extranjeros a nivel nacional. Básicamente, hasta esta derogación no se podía vender más del 15% de la tierra nacional a extranjeros, una cosa así. Se eliminó ese cupo y eso ya no cuadra más. Entonces, lo que dicen es, Milei deja que se quemen los bosques para que luego vengan multimillonarios extranjeros y compren miles de hectáreas con lagos y ríos a precio regalado. Bueno, no, porque de nuevo la ley de fuegos sigue existiendo. No pareciera ser la causa de los incendios la futura venta de esas tierras. Hoy en día eso no se puede hacer. Entonces, esa es otra de las críticas que también se cae medio por su propio peso. Ahora bien, esas son las críticas de la oposición al gobierno de Javier Milei con respecto al tema de los incendios en la Patagonia. ¿Qué contesta el oficialismo? ¿Qué contesta el gobierno de Javier Milei? Muy simple. Todos los recortes que se hicieron a nivel presupuestario se hicieron considerando que el presupuesto que había actualmente era excesivo y estaba mal administrado. Esto es algo que el gobierno de Milei viene haciendo mucho, que es decir, che, si
ordenan las cuentas no necesitan tanta guita. Recuerden que estamos buscando déficit cero, estamos buscando superávit, entonces para eso hay que achicar el gasto público. Y una de las cosas en las que el gobierno decide ajustar es, entre muchas otras, el tema del manejo del fuego, ¿sí? Ellos consideran que la partida presupuestaria quizás es excesiva, entonces que se puede reducir y que ajustando cuentas debería alcanzar. Y si vamos a los hechos, medio que sucede, porque tenés muchas menos hectáreas incendiadas en los años de gobierno de Javier Milei que en los de Alberto Fernández, por ejemplo. La lógica me dice que a más presupuesto, no necesariamente menos hectáreas incendiadas. Lo veo sencillamente en los cuadros que he estado mostrando a lo largo del video. El récord de Alberto Fernández es de 1.15 millones de hectáreas. Ahí mismo lo dice, es un pico histórico debido a la sequía, podemos dárselo, pero metió 1.15 millones de hectáreas incendiadas a nivel nacional Alberto Fernández en el 2020. De nuevo, con todo el presupuesto, con el Estado dedicando guita a un montón de cosas, entre esas a esto, al manejo del fuego. Y no escuché a ningún peronista o kirchnerista quejarse sobre los incendios en la Patagonia en ese momento, o quejarse por falta de presupuesto y demás. Después, ya sin sequía, 2021 mete 331.000. 2022 vuelve a meter 700.000. Bueno, si querés démosle el otro número, 560.000, igual un número altísimo. Y ya después tenemos el 2024 de Javier Milei con 91.000. Acá no sale en el cuadro el 2025, ya dijimos que fueron 150.000. Ahí en 2025 se recortó el presupuesto y se destinó el 25% menos de lo que ya estaba definido que se iba a destinar. Es decir, o sea, el gobierno se guardó el 25% de ese dinero, de nuevo, en búsqueda del déficit cero y del superávit fiscal, y tuvimos 150.000 hectáreas incendiadas. O sea, menos de la mitad del mejor año de Alberto Fernández, que fue el 2021. Entonces, no me da esta relación de a mayor presupuesto, menor cantidad de hectáreas incendiadas. Más bien todo lo contrario. A mayor presupuesto, pareciera que se incendian más hectáreas. Entonces, evidentemente, no hay una relación entre el presupuesto que se destina y la cantidad de hectáreas incendiadas. Obviamente, si vos destinás presupuesto cero, no va a haber plata para los brigadistas, no va a haber plata para alquilar los aviones hidrantes. Lógicamente, ahí se te va a incendiar toda la Patagonia, ¿sí? Se te va a ir de las manos y no lo vas a poder controlar. Pero, evidentemente, hay una curva en la que se puede reducir el presupuesto y las cosas siguen más o menos controladas. No digo que no falte mejorar esta situación hay que mejorarla, pero bueno, ya enseguida voy a dar mi postura al respecto y cómo creo que esto se solucionaría. Ahora bien, a raíz de esta situación y de que está todo el mundo opinando y como en Argentina de nuevo todo se politiza fácilmente, tenemos un montón de teorías sobre qué está sucediendo con estos incendios, ¿sí? Para empezar, algo que tenés que saber es que aproximadamente el 95% de los incendios que se están sucediendo hoy en día son intencionales, ¿sí? Es decir, son causados por el hombre, no son causados por la naturaleza. Tengo entendido que hay uno de los incendios que cayó un rayo y bueno, y generó el incendio y con el viento y el clima que hay en la Patagonia, que hay bastante sequía últimamente, no está lloviendo y mucho viento y demás, se propaga muy fácil el incendio. Ese es uno de los incendios, tengo entendido que está costando controlarlo, pero todos los demás, o sea, o la gran mayoría, como te digo, más del 95%, son causados por el hombre. ¿Quiere decir específicamente que va alguien y tira combustible y prende fuego? No necesariamente, ¿sí? Causado por el hombre puede querer decir, no sé, te hiciste un asado y no lo apagaste bien, y de repente saltó una brasa, saltó una chispa y generó un incendio, ¿sí? Esto pasa mucho en el sur. Está comprobado que hay focos de incendio que han sido generados por combustible. Esto sí ya es más intencional, más macabro. Esto ya es una persona intentando ir a prender fuego un lugar. Esto está sucediendo. Ahora bien, hay tres teorías posibles o tres relatos que se están sucediendo. El primero y más lumpen es, he visto mucha gente decir, no son ni estos ni estos, lo que está sucediendo es que hay gente que va, se come un asado en el bosque y no apaga ese fuego propiamente dicho. Puede que esté sucediendo mucho esto, pero la verdad es que se ha comprobado que hay focos de incendio que han sido iniciados con combustible. Entonces no me imagino a alguien prendiendo un asado con nafta, no creo que funcione así. La segunda teoría viene del lado de la derecha argentina y habla de los mapuches, ¿sí? Dice, son los mapuches quemando tierras. Más específicamente la RAM, RAM, son la Resistencia Ancestral Mapuche. Es una organización
política o militar que opera en la Patagonia, en Argentina y en Chile. Se definen como una expresión de lucha del pueblo mapuche por la recuperación de las tierras ancestrales y la expulsión de lo que ellos consideran industrias extractivistas, minería, empresas de deforestación y demás. Y bueno, y los grandes terratenientes como Benetton o Lewis. Ahora bien, la RAM no es una comunidad indígena tradicional, no es una comunidad indígena pacífica. Ellos utilizan la acción directa. Se les atribuyen incendios de maquinaria agrícola, ataques a puestos de estancias, propiedades privadas, sabotajes a infraestructura, bueno, y los incendios forestales, ¿sí? Yo de esto no tengo ninguna prueba, simplemente estoy diciendo lo que la gente de la derecha nacional opina, ¿sí? Hay algunos sectores, porque aparte no son todos los sectores de la derecha nacional, opinan que pueden ser los mapuches los que están a cargo. Hay un líder de esta RAM que es Facundo Jones Wala, quien ha pasado años entrando y saliendo de prisión en Chile y Argentina. Bueno, para el gobierno de Milei y sus aliados, Jones Wala es un criminal. Para los sectores de la izquierda es un preso político. Ahora bien, tanto Milei como Ignacio Torres, que es el gobernador de Chubut, como Patricia Bullrich, piensan que la RAM es un grupo terrorista que está financiado desde el exterior. Argumentan que los incendios de enero del 2026 son ataques coordinados para desestabilizar y que debe aplicarse la ley antiterrorista, y utilizan la existencia de la RAM para justificar una mayor presencia de fuerzas de seguridad federales en la región. La postura de la izquierda es que la RAM es un grupo minúsculo, casi inexistente en la actualidad, que el gobierno infla su importancia para poder generar esta idea del enemigo interno, ¿sí? Y distraer de otras cuestiones, no sé de qué pueden estar distrayendo, pero ponele. Bueno, dicen que adjudicarle estos incendios a la RAM es una cortina de humo, que deberían admitir que los incendios se generan por la falta de presupuesto y demás. Ya vimos el tema presupuestario, ya vimos cómo se sucedieron los incendios en los distintos años de los gobiernos y vimos que el presupuesto no es, que más presupuesto no necesariamente es menos incendio. Obviamente la izquierda argumenta estigmatización a todo el pueblo mapuche. No creo que sea lo que esté sucediendo. Sí creo que hay que ver quién está haciendo esto y si se detecta que son los mapuches, bueno, no serán todos los mapuches. Calculo que un sector que se está mandando esta cagada y deberían ir presos. Opinaría lo mismo si fuese el otro lado. Y retomando la siguiente teoría, que es la teoría más de la izquierda argentina, de vuelta no toda la izquierda, pero algunos sectores de la izquierda opinan esto, es que el tema de los incendios está relacionado con, voy a decir, israelíes, judíos, sionistas. ¿Por qué digo las tres cosas? Porque la izquierda se cuida de usar la palabra judío a la hora de echar culpas, porque no quieren comerse el garrón de que les digan antisemitas, pero la realidad es que utilizar la palabra sionistas para reemplazarla por judío no es una buena manera de no ser antisemita, ¿sí? Básicamente porque el 95% de los judíos son sionistas. Si no sabes la diferencia entre judío y sionista, a grandes rasgos, judío es la cultura que abarca religión, historia, ancestros, vivencias ancestrales, todo lo que el pueblo judío pasó y atravesó, y sionistas son todas aquellas personas que consideran que el pueblo judío debe tener un estado, un país, deben tener un lugar, una nación. Esa es la diferencia entre judío y sionista. De nuevo, el 95% de los judíos son sionistas, por lo tanto, ser antisionista es estar en contra del 95% de los judíos, medio que te hace antisemita. No me gusta hacer esa diferenciación, por eso utilizo las tres palabras, israelíes, judíos, sionistas. La izquierda le echa la culpa o carga responsabilidad sobre esta gente. Ahora bien, ¿por qué se le echa la culpa a los sionistas sobre el tema incendios en la Patagonia? Bueno, hay un montón de puntos que explicarían esta necesidad de encontrar al sionista como un enemigo que tiene la izquierda. La primera cosa a tener en cuenta es el mito del plan Andinia, ¿sí? Para mí esta es la base de todo, si bien no deja de ser un mito y ha sido incluso ridiculizado por amplios sectores del espectro político nacional, pero básicamente es la idea de que los judíos sionistas israelíes vienen a tomar la Patagonia o
adueñarse de la Patagonia a través de la compra de tierra. No la veo. No creo que venga por ahí. Este video se trata de comentar cuestiones al respecto, de informar sobre ciertos temas y nada, tenés que saber que esa teoría existe. Después, otra cosa que se menciona mucho en la Patagonia en particular es que hay mucho turista israelí. Hay jóvenes israelíes que terminan su servicio militar y se vienen a turistear a la Patagonia, ¿sí? No me preguntes por qué, desconozco, pero bueno, sucede. Tengo conocidos viviendo en la Patagonia y me han comentado que sí, que los ven. Otro de los puntos importantes a la hora de pegarle al sionismo es la empresa Mekorot, una empresa relacionada con el agua en la Patagonia, ¿sí? Ellos ingresaron a Argentina en el 2022, si no tengo mal el dato, durante el gobierno de Alberto Fernández, ¿sí? Esto es importante remarcarlo porque se dice que Mekorot entró en el gobierno de Javier Milei y esto no es real, ¿sí? Mekorot ingresa al país en el 2022. Mekorot es una empresa que se dedica a la gestión y distribución y logística distributiva en realidad del agua en la Patagonia, ¿sí? Básicamente la Patagonia es un sector nacional que vive en constante emergencia hídrica, ¿sí? Y a través y por este tema de los incendios esto se empeora aún más. Entonces, Mekorot es una empresa que audita y sirve como una especie de consultora para el gobierno para distribuir el agua de la forma más eficiente posible. Es importante aclararlo, Mekorot no es dueño del agua de la Patagonia, sino ni siquiera toca una gota de agua en la Patagonia. Mekorot lo que hace es, funciona como consultora para el Estado, para que el Estado sepa cómo distribuir el agua en la Patagonia de la forma más eficiente posible. Son expertos a nivel internacional en esto, es uno de los puntos de los que se agarra la izquierda pro-palestina para pegarle a los sionistas en la Patagonia. Otro de los puntos es el terrateniente judío, ¿sí? Es un punto de crítica también importante de la izquierda nacional, más que nada centrado en el caso de Joe Lewis y de Benetton, que son dos empresas que tienen tierras en la Patagonia, pero es interesante cómo se los relaciona con el sionismo, siendo que uno es británico, el otro es italiano. No termino de entender la crítica sionista argumentada en este punto en particular. Pero bueno, se los acusa a estos grandes terratenientes de causar incendios para ampliar sus campos. Raro si tenemos en cuenta el tema de la ley de manejo de fuego, que básicamente, de nuevo, prohíbe la comercialización de tierras incendiadas durante 60 años. Así que, no sé, raro. Acá lo importante es que no hay pruebas para pegarle a los sionistas por el tema de los incendios, ¿sí? Se viralizaron algunos videos de mapuches sacando a israelíes de los bosques que supuestamente estaban quemando, pero en los videos tampoco se ve claramente que estén haciendo eso, entonces es raro. Escuchemos el relato de este señor sobre una experiencia que vivió con israelíes en la Patagonia. Conozco muchísimos casos de situaciones violentas, de maltrato hacia la gente local. De hecho, estuve trabajando como coordinador de las áreas protegidas de la provincia de Chubut y un día llegó un grupo de israelíes a un área protegida, un bosque petrificado, y tuvieron una actitud arrogante. El guardaparque, yo estaba lejos y miré con los binoculares. Tuvieron una actitud arrogante. El guardaparque del lugar le dijo, bueno, no pueden tocar nada. Yo estaba lejos, miré con los binoculares. El guardaparque del lugar le dijo, bueno, no. El guardaparque del lugar le dijo, bueno, no pueden tocar nada. Menos mal que sabía leer labios este señor, ¿no? Evidentemente. No pueden tocar nada y ellos entre ellos hablaban y se reían. Los escuché con mis binoculares que además traducen audio. Raro. Y bueno, de ahí bajé de la montaña y controlamos que no se llevaran nada, pues no podían tocar una piedra, pero bueno, yo mismo... Controlamos que no se llevaran nada porque no podían tocar una piedra. O sea que les estuvieron caminando atrás a los israelíes, que seguramente se sintieron súper cómodos del trato con los extranjeros. He padecido un momento de estar acampando con uno de mis hijos y llega un grupo de estos soldaditos belicosos, maleducados, gritones. Soldaditos belicosos, maleducados, gritones. Tirando basura, armando un montón de lío en el campamento donde todo el mundo estaba durmiendo. Realmente...
Se lo ve un poco sesgado a este señor. Hay que tener en cuenta, yo no sé cómo es la cultura israelí, desconozco realmente. No, nunca tuve la oportunidad de conocer a nadie en persona, pero las culturas son muy distintas. Quizás son gritones porque su cultura es gritona, no lo sé. No creo que sea por falta de educación. ¿Han visto esto de que hay personas, hay culturas que no tienen el mismo respeto por el espacio personal que tenemos nosotros los argentinos, por ejemplo? Entonces de repente vas a otro país y te hablan acá, pegado a la cara, porque para ellos eso, no sé, es señal de afecto y para uno es invasivo. Bueno, esto puede ser tranquilamente lo mismo. Esto puede ser gente que simplemente es gritona porque en su cultura está bien ser así o es normal ser así. Tiene una actitud muy arrogante, mucha falta de respeto. Ok. El video muestra fotos de israelíes con su bandera en la Patagonia. Ok. Ok. Voy a decir una estupidez, pero es siempre la misma bandera. ¿La están mostrando al mismo grupo de gente? ¿Este es el mismo que este? ¿Sí, no? Y es el mismo que este. Y creería que es el mismo que ese. Que es el mismo que ese. A ver, esto quiero que se vea, que quede claro. El video da la sensación de que hay un montón de israelíes sacándose fotos con sus banderas israelíes en la Patagonia. Es lo primero que yo pienso cuando veo este video. Vamos a verlo de nuevo. Pero es siempre el mismo chaboncito. Fíjense. Incluso la bandera es la misma porque está garabateada. Yo pensé que de repente capaz, no sé, era una bandera especial de Israel. Pero mira, es este loco ruludo. Este loco ruludo, la misma bandera. Este loco ruludo con la misma bandera. Este loco ruludo con la misma bandera. Este loco ruludo que está acá con la misma bandera. O sea, es un tipo que se ve que es fanático de Israel, es israelí, y se saca fotos en la Patagonia con su bandera. No sé, capaz para mandársela a su familia. ¿Qué sé yo? No sé, me chupa un huevo para qué se saca la foto. Pero no son cientos de israelíes sacándose fotos en la Patagonia con la bandera. Que es lo que para mí intenta mostrar este video. Como, bueno, mirá cuántos son, mirá cuántas fotos hemos podido recaudar. No, se metieron al Instagram de un chabón que vive en la Patagonia y es de Israel y recaudaron todas estas fotos. Bien, siempre el mismo loco, siempre el mismo loco. El mismo loco, el mismo loco, el mismo loco. Sigue siendo el mismo chabón. Acá no se ve el chabón, bueno, se lo ve ahí medio borroso, pero la bandera es la misma, está garabateada de la misma forma. Por eso yo me preguntaba si la bandera de Israel es así, me parecía raro, no es así la bandera de Israel. Esto está garabateado por él, anda a saber qué dice ahí. Mismo chabón, pareciera, bueno, están mostrando, sí, calculo que es el mismo chabón, están mostrando como que tiene un uniforme militar. Tengo entendido que es, o sea, todas las fotos eran de la misma persona. Y nada, evidentemente es un loco que es militar. O sea, agarraron a un tipo que hizo el servicio militar en Israel, o lo que sea, después se vino a vivir a la Patagonia, a turistear, lo que sea, recolectaron todas las fotos posibles de ese chabón y por último te lo muestran con el uniforme militar, como diciendo, miren, hay militares israelíes viniendo a invadir la Patagonia. No pareciera ser el caso, o sea, agarraste a un chabón, mostrame 10, aunque sea, no sé. De 10 igual también sería un número chico, pero no sé. Toda Latinoamérica, desde México hasta Argentina. No vienen a visitar, vienen para investigar nuestras tierras, nuestras riquezas y se vienen para invadir, digamos. De acá, futuro mediante, realmente vamos a ser esclavos de sionistas. Ok. Y por último, para ir cerrando este video, te muestro un contenido de Tipito Enojado donde muestra el manual de lucha mapuche. Esto está directamente relacionado a lo que te explicaba antes sobre la RAM, que es esta organización político-militar que opera tanto en Chile como en Argentina, en la Patagonia, y que se definen a sí mismo como una expresión de lucha del pueblo mapuche por la recuperación de las tierras ancestrales, ¿sí? Lo que más les importa es recuperar lo que ellos consideran que son sus tierras y lo que ellos determinan como tierras ancestrales mapuches. Veámoslo. Te voy a mostrar el manual de lucha mapuche que te enseña desde cómo hackear un dron hasta cómo prender fuego. Y ténganme paciencia porque esto es un manual de más de 200 páginas donde yo ya marqué todo lo importante y vamos a ir revisándolo. Es corto pero es divertido, o sea, es corto lo que marqué. Bien, este es el Cutralcue, herramienta para las luchas. Como pueden ver, hay un detalle muy divertido acá. La gráfica se la recomiendo mucho. Miren esa
AK-47 ancestral, que es fantástico, ¿ok? Bueno, el manual se origina en Chile, habla mucho de la realidad chilena, porque el problema mapuche empieza en Chile y después se pasa a Argentina, entonces tiene mucha terminología chilena, pero se puede comprar en varias librerías de Argentina porque ya existe, y van a encontrar que, nada, ya no estamos hablando de paralelismo, estamos hablando de causa-consecuencia acá. Vamos a la página 26, tengo marcadas las páginas para no volvernos locos, así que yo voy bajando así para que vayan disfrutando del manual a medida que voy pasando, ¿ok? Miren, apuntes sobre tácticas y estrategias en la resistencia mapuche. Perspectivas de horizonte de zona en conflicto. Oh, mirá todo. Mirá lo autodefensa y resistencia. Por cierto, supuestamente en la lógica mapuche, por las dudas, ellos prenden fuego, ¿sí? Porque es su tierra natal y la quieren reclamar y quitársela al capitalismo. ¿Okay? Si les suena socialista, no lo es. Ellos mismos dicen que no son socialistas, por más que usan la palabra burgués, capital, pero no va al caso. Entonces después supuestamente no se venden. No se venden. Entonces van a encontrar toda la iconografía de prender fuego cosas. Vamos a la página 29. Ahí tenés una máquina de construcción prendida a fuego. Una táctica útil en este sentido es lograr la forma en la que nuestros enemigos no puedan evitar entrar en la realidad y reglas de la lucha que uno establece. Tranquilo. Eso le da ventaja a la contraparte, ya que estará forzado a resolver las condiciones de demanda y exigencia en un área donde ellos no dominan las circunstancias y las acciones. Haz que están obligados a entrar en el escenario o campo de batalla que uno les tiene preparado premeditadamente, o sea, donde uno domina y ellos no, aprovechar las ventajas y particularidades del tiempo y el terreno para que queden desprevenidos y desconcertados por los planes rigurosamente estudiados. Conocer a fondo el enemigo, la forma de comportarse y de trabajar que tiene, sus programas, protocolos, ideologías, aliados y operadores. Estudiar al enemigo ayuda a esto como nada, esto es un zoom, ¿entendés? Pero Sí, exactamente. Esto es el arte de la guerra mapuche. Tiene paralelismos claros con el arte de la guerra de Sun Tzu. mapuche, es fantástico. Bueno, vamos a continuar a la página 32. Miren la iconografía. Miren la iconografía. Ok, fuego, básicamente, combustible. Es decir, hay nafta, hay un bosque, están cosas prendidas en fuego. Escuchen, otra táctica necesaria es la de aprender el arte de golpear sin ser golpeados. Así. De hacer diversos tipos de acciones de sabotaje que hagan un daño irreparable a las... Por si no quedó claro, Tripito está analizando el manual de guerra mapuche, manual de combate mapuche. máquinas del capitalismo, previamente planificada, estudiada meticulosamente, organizada secretamente, capacitándose en los elementos que sean necesarios para que la acción en contra el sistema que nos... para que la acción en contra el sistema que nos tiene invadido sean llevadas a cabo exitosamente, sin represalias ni investigaciones posibles. O sea, pegar sin que se vea. Pegar y huir, que es básicamente lo que hacen. Fíjate, ¿qué es lo que vimos en el video? Un señor de noche iniciando un foco de incendio más. ¿Sabe quiénes lo encontraron? Gente del Bolsón. Gente. Ellos tienen que salir a defender su propia fauna, flora y su ciudad porque el incendio ahora está llegando a la ciudad. Ya ahí evacuados. En la completa invisibilidad e impunidad, ocupando la velocidad y la firmeza para aturdir al enemigo, tomarlo desprevenido, desconcertado, dejando pruebas falsas que confundan a los persecutores y lo hagan perder tiempo buscando un pseudo responsable que no existe o es imposible perseguir bajo sus mismas leyes y normas impuestas. Delirio total. Bueno. Por cierto, Bariloche, que está cerca del Bolsón, ha sido uno de los focos más comunes de incendio. Así que de vuelta, esa teoría de están incendiando todo para después quedársela a los privados, se sostendría si en este momento estuviese todo en manos de privado después de los incendios, ¿no? Vamos a continuar. Página 34. El represor, el guardián de los intereses capitalistas en Wallmapu. Wallmapu, para que entiendan, es la nación mapuche que come toda una parte de la Argentina. Eso que dijo ahí es interesante. Bueno, estos incendios vienen hace años. Si el argumento de incendian para después apropiarse de eso o vender esas tierras, se sostendría si a lo largo de todos estos años, todos esos incendios que hubieron, hoy en día los ves y son propiedad privada. Bueno, no sucede porque, de nuevo, esta ley de fuego no se ha derogado, no pasó nada con eso, ¿sí? Está intacta. Hay una parte de Chile. ¿Ok? Entonces, en su lógica, en su imaginación, hay otra nación ahí y están en guerra. Los intereses capitalistas en Wallmapu está adoctrinado bajo la formación ideológica y militar con formas muy similares a la del fascismo. ¿Te suena, mi pequeña mariposa argentina? ¿De algún lado? Qué loco, ¿no? Encontrar cómo usan las mismas palabras que se utilizan ahora. ¿Cuántas coincidencias? Bien, esto responde a una política de Estado como una de las formas de resolver conflictos ya desatados en un contexto de creciente violencia y enfrentamiento. Es por eso que no se puede esperar que actúen con respeto y misericordia o piedad con la gente luchadora y consecuente. O imagínate que se refieren a ellos mismos como luchadores y consecuentes cuando están prendiendo fuego los bosques y las ciudades de las personas. Por cierto, también murieron un montón de personas prendidas a fuego. Sobre todo en Chile y ya hay casos argentinos. Hay que asumir que esto sigue siendo una guerra. Si la lucha ya ha tomado este carácter confrontacional, entonces no queda... Me encanta esto. Si la lucha ya ha tomado este carácter confrontacional, entonces no queda otro camino, muchachos. ¿Ustedes están prendiendo fuego cosas? ¿Qué es esto? No, bueno, yo le prendí fuego a la casa a aquel y me vino a reaccionar con violencia. Claramente él pasó los límites tolerables por mí, ahora esto claramente es una guerra. ¿Cómo va a venir a cagarme a trompada después de que prendí fuego a su casa? Si la lucha ya ha tomado este carácter confrontacional, entonces no queda otro camino que reforzar las técnicas y tácticas de combate, que ya la vamos a ver, y especializarse en el ataque clandestino. Hay que ser coherente con las consecuencias que se podrían sufrir haciendo un blindaje preventivo, que es trabajar en la
preparación del ataque, fuga y posible... Tiene mucho sentido que se haya declarado a la RAM en un grupo terrorista. Eso es algo que anunció Adorni el año pasado, creo, si mal no recuerdo, que la RAM entraba a la lista de grupos terroristas a nivel nacional. En la posible defensa. Me encanta cómo hablan de defensa cuando los ofensores son ellos. Vamos a la página 84. Bueno, antes de llegar a la página 84, esto es fantástico. El manual mapuche, entre otras cosas que enseña, también te enseña cómo cometer un crimen obteniendo la menor cantidad de años de condena. O sea, te da la definición del crimen y te da una tipología de qué crímenes pueden ser considerados graves o no. Esto es fantástico. Vamos a verlo. Con todo, O sea, literalmente un manual de delincuencia, básicamente. Es eso. señala por la misma ley que para considerar un delito como terrorista se deben cumplir ciertos requisitos. Esto también es importante. Te dicen qué es considerado terrorismo para que no termines encasillado en eso, porque no vayas a ser tratado como un terrorista. Y esto, ¿qué tal? Gobierno Nacional Argentino, Bullrich, atención a esto. Ellos usan tácticas para cometer terrorismo y después lo ocultan para que no parezca terrorismo, para si son atrapados no ser condenados por terrorismo. Bueno, también esta aclaración da un poquitito de miedo. La presente ley no se aplicará a las conductas ejecutadas por personas menores de 18 años, o sea que... Y miren esto, del incendio... O sea que incentivan a que menores cometan delitos. Ley de Seguridad Interior de Estado, y acá empieza la parte que a mí me parece fantástica. Mirá, te tiran cómo es cada crimen: hurto, robo de madera, robo de intimidación. O sea, y esto, acuérdense que también es para Chile, dice, establece delitos contra el orden público. La LC es la ley contra el terrorismo o algo así. Y te dice qué partes pueden ser consideradas terrorismo. Hasta el homicidio. No les importa nada. Todo vale todo. Que obviamente más lo han cometido, ¿no? Clandestinidad, etc. ¿Qué sigue? Perdón. La página 92 es fantástico, miren esto. Hay un cuadro de tipos de penas en base al crimen, o sea... Por si a prueba de tontos, ¿no? Por la duda. Vamos a la página 148 que nos espera un dibujito muy interesante. Acá está. Mirá qué lindo este dibujito. Tomas de terrenos y recuperaciones productivas en Gualmapu. Mirá qué lindo dibujito. Qué pacífico, ¿no? Qué linda. Tomas de terrenos y recuperaciones productivas. En el dibujo se puede ver a un ladrón, un rifle, un camión con fuego, una casa incendiada, gomas quemadas y un soldado con un rifle. Está bueno. No. Vamos a 237. Esto que se viene ahora es turbina. A veces pasa que ellos pierden el poder de lo novedoso, ¿no? Entonces la gente ya no les hace más caso y si no les hace más caso no va más personas allá. O sea, si pierden la prensa, si pierden la atención de la prensa, pierden el poder. Entonces, escuchá lo que recomiendan. La técnica de falsa noticia sorpresiva cuando lleguen al lugar a difundir lo que pasa. Escuchen. Sabemos que la prensa burguesa, nada que ver con el socialismo, ¿no? No importa. Sabemos que la prensa burguesa funciona con pautas preestablecidas desde arriba. Por ende, para romper el cerco hay que ser astuto e ingenioso. Otra forma de romper el cerco, menos diplomática que la anterior, pero sí muy efectiva si se hace bien, es la de crear un llamativo y alarmante hecho noticioso. Escuchen. Puede ser falso o verdadero, pero con eso sacar a periodistas y reporteros de sus oficinas para que salgan a cubrir esta gran noticia de sorpresa, la verdad que no está en sus pautas. Ser creativo y arriesgado. Por ejemplo, simular un suicidio, una violación, una muerte o una tortura por parte de los carabineros, que serían los gendarmes. Ok. Inculpar a las fuerzas federales de un falso crimen. Todo en pos de conseguir prensa. Solo por eso. Es un delirio. Decirle a un famoso que haga un show inédito, dar un aviso de bomba, recrear un lanzamiento con algún artista conocido. Me mata las diferentes opciones que tenés. Bueno, llama a un famoso para que haga un show o acusá a un gendarme de asesino o de abusador. Esas son como las opciones que manejamos. Llamala a Lali y que meta un recital ahí o acusá a alguien de haber matado a alguien falsamente. Encadenarse a un ministerio. Por favor, hagan eso, y mi ley, afuera. Hay que recordar que a la prensa burguesa le encanta el sancionar. Encadenarse a un ministerio. Se encadenaban al ministerio de la mujer mientras lo estaba volando. El sensacionalismo estilo Hollywood. Así que para esta técnica es importante llamar a la prensa con un tono dramático y urgente. Una vez que la prensa esté en ese lugar cubriendo estos supuestos O sea que también te enseñan cómo actuar el drama. hechos inventados, se puede extender lienzos alusivos a la causa y buscar forma de que entrevisten a la vocería, o sea, a los representantes de los mapuches. Claro, una vez que la prensa está ahí, tráetelos para tu lado. Pero mirá que ellos vinieron porque mataron a un gendarme mató a una persona. Bueno, sí, pero anda a hablar con aquel mapuche que te va a contar de los incendios en la Patagonia. Tenía que ver. Es un manual, muchacho. Bueno. 240. Está. Esto que viene ahora. 248. Perdón. El poder del fuego anónimo, casi me saltó esto. Bueno, no hay que explicarlo, ¿no? Pero básicamente es el hecho de prender fuego en distintas partes sin adjudicárselo. Sí, haciéndose los pelotudos. Vamos a continuar. Pareciera estar relacionado con lo que veníamos hablando, ¿no? 148, esto. Nuevas tecnologías de control social. Bueno, 248, que está acá, ¿sí? En el 258, que ahora quiero ver la imagencita, te van a enseñar a bajar drones. Ya está, boludo. Este es el manual ancestral. Me encanta la imagencita, mirá.
formas de interceptar un dron. La primera es intercepción. Una técnica sofisticada es utilizar software de captura aérea con un disco satelital, o sea, una antena DirecTV estaría entendiendo yo, y un sintonizador de señal de TV para interceptar la frecuencia de los drones. Tanto la comunicación entrante como saliente puede ser interceptada. Interferencia, transmitir en una o varias frecuencias distintas el enlace entre la nave y el piloto puede ser desconectada. Engañar al GPS. Pequeños transmisores de GPS portátiles pueden enviar señales falsas y perturbar los sistemas de navegación de los drones. Boludo, tienen mejor tecnología que Venezuela los mapuches. ¿Qué onda? Esto puede ser usado, por ejemplo, para que sigan un recorrido de vuelo autodestructivo, o sea, para que choquen. Mirá, acá dice visión diurna, visión nocturna, camuflaje térmico. Y acá te dice hackeando drones. Esto es un delirio. Esto es un delirio total. Así que, ¿están prendiendo fuego bosques para vendérselos a grandes empresarios del sector privado? La verdad, desconozco. Perdón. Así que, para cerrar el video, ¿están prendiendo los bosques para vendérselo a empresarios capitalistas malvados? Pero según el manual no. Pero yo tampoco les creo nada a esta gente. Para mí, al final de cuentas, hay plata detrás de todo, siempre. Pero de eso, por lo menos, evidencia no tenemos. No tenemos la conexión. Sí tenemos un manual entero enseñando a hacer lo que está pasando en el Bolsón, que es mapuche. Tenemos personas que son atrapadas, involucrando aparentemente a personas del Partido Socialista. O sea, ya fue. Y tenemos a Jonas Wallace diciendo que, bueno, ellos forman parte de todo esto. Así que por lo menos tenemos a los culpables. Las causas las desconocemos, pero por lo menos tenemos eso. Todo lo demás son teorías. Ahora bien, para ir cerrando, te voy a dar alguna opinión al respecto. Es difícil posicionarse en este tema porque yo no vivo en la Patagonia, me queda lejos, no vivo el día a día ahí, no veo la situación cotidiana de estar ahí, no he caminado esos bosques para ver o visto a alguien de manera sospechosa, no he visto si es verdad que la Patagonia se llenó de israelíes. Me cuesta posicionarme. La realidad es que lo que está pasando es una mierda, no debería suceder más, va a seguir sucediendo, ¿sí? Va a seguir sucediendo porque es imposible controlar al nivel que hace falta controlar para que esto deje de pasar, así que lo vamos a seguir viendo. Lo importante es quizás que la tendencia sea bajista, es decir, que cada vez hayan menos hectáreas incendiadas, eso sería el objetivo a lograr. Tengo la sensación de que el gobierno de Milei lo está logrando. Ya vimos al principio del video los cuadros comparativos año a año y bueno, desde la gestión de Alberto Fernández hasta ahora se ha visto una baja considerable. Le doy mucha prioridad a que el Estado se mantenga reducido en cuanto a gastos, ¿sí? Entonces, todo lo que sea gestionar las partidas presupuestarias para que no se malgaste el dinero y para que el dinero llegue a quien tiene que llegar sin intermediarios de la política ni de ningún estilo. Siempre voy a estar a favor de eso. Me deja tranquilo haber visto que no hay relación entre más presupuesto y menos hectáreas incendiadas, ¿sí? Eso lo vimos claramente. Diera la sensación que es cuestión de el presupuesto que hay, administrarlo correctamente y que le llegue el dinero a quien le tiene que llegar. Si estabas esperando que yo te diga, para mí fueron los judíos, para mí fueron los mapuches, no vas a encontrar eso acá. Sí creo que hay sectores de la comunidad mapuche que están radicalizados, ¿sí? Lo vimos ahí en el manual que mostrábamos al final, pero al final creo lo que debería creer todo el mundo, que es que quien lo ha hecho tiene que caer preso, ¿sí? Hay que volver más estrictos los controles, ya sea que lo haga el gobierno o que lo haga un ente privado o que se financie como sea que se tenga que financiar. Se deben volver más estrictos los controles, se deben volver más costosas las penas y esa es la manera de resolver esto. Al menos es mi humilde opinión. Yo no creo que todos los mapuches sean incendiarios, no creo que todos los sionistas sean incendiarios y que quieran acaparar la Patagonia, no me parece que venga por ahí la cuestión. Sí creo que como ciudadanos responsables tenemos que hacer nuestra parte. Si vas a prender un fuego en el Bolsón, apagalo bien, no seas boludo. Reclamémosle a nuestros dirigentes políticos que el control sea más exhaustivo, que encuentren una solución a este problema, sea cual sea, ¿sí? Yo no estoy a favor del gasto público excesivo, pero bueno, si lo tiene que controlar el Estado, que lo controle el Estado. Si lo tiene que controlar un privado y se tiene que financiar con los intereses del privado, que se haga, que se resuelva, ¿sí? Que se encuentre una manera de reducir la cantidad de hectáreas incendiadas año tras año, ¿sí? Porque este es un problema que es recurrente, que sucede todos los años y que todos los espectros políticos lo utilizan para pegarle al de enfrente,
¿sí? Y en el medio hay gente que la pasa como el orto, animales que la pasan como el orto, vidas que sufren. Entonces, resolvámoslo. Dejémonos de joder con este tema. Y hasta acá el absurdo nacional de hoy. Quería hacer algún contenido sobre esto para yo también poder informarme sobre el tema y poder comunicar mi visión de las cosas y lo que en mi espectro de visual yo puedo observar. Si te gustó el contenido, bancame con un like. Si no estás suscrito al canal, suscríbete y gracias por quedarte hasta el final.